expositivos y dialogados, como ya lo hemos mencionado. Como el ensayo es expositivo, nos vamos a centrar solo en el tipo de texto expositivo. Hemos hablado de que los diferentes tipos de textos tienen una finalidad, un objetivo, un propósito específico, tienen también una estructura específica y que no es lo mismo hacer un texto argumentativo que uno expositivo, que uno narrativo, etcétera, etcétera. Y centrándonos en el texto expositivo, que es precisamente el que les compete con el ensayo, recordemos que el texto expositivo es el que me permite desarrollar un tema, decir qué es algo, explicar ese algo y desarrollarlo, siendo muy detallado y muy profundo en eso que yo voy a explicar. Encontramos el texto expositivo en un libro de texto, en un artículo divulgativo, un artículo científico, por ejemplo, en un diccionario, y el texto expositivo tiene tres grandes partes: presentación, desarrollo y resumen o cierre. Entonces miren que si recordamos esta imagen y recordamos que cada tipo de texto tiene su particularidad, y que si me piden hacer un texto expositivo y yo hago otro tipo de texto diferente, pues digamos que ahí podemos empezar a fallar. La idea por eso es que los estamos enmarcando entre los diferentes tipos de ensayo que hay y que vienen para los próximos semestres. Vamos a quedarnos en este presente, en este cuarto semestre, y a quedarnos en el expositivo, teniendo en cuenta estas características de lo que es el texto expositivo. Decir qué es algo, desarrollar un tema o explicar un concepto a profundidad, detalladamente, con esas tres partes características. Después de recordar esta imagen, vamos entonces a tener presente que tenemos varios tipos de ensayo. Tenemos un ensayo narrativo, que miren que muchos de ellos corresponden con los tipos de texto que están acá en este cuadro. Ensayo narrativo, ensayo filosófico, ensayo argumentativo, que es el que van a ser el quinto, ensayo literario, ensayo expositivo, ensayo científico, ensayo sociológico, y podemos incluir el octavo tipo de texto, que es el ensayo crítico, que es donde ya ustedes deben dar una postura personal o grupal, dependiendo cómo hagan el ensayo, y en donde obviamente su postura personal, su opinión y su aporte a ese texto pues debe ser mucho mayor. Por ahora entonces, de esas clases de textos, que son 7 u 8, de esas clases de ensayos, vamos a centrarnos en el de la X roja, el expositivo, con base en ese texto expositivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos a definir el ensayo expositivo de manera muy precisa. Hay un libro que la profe Aida le compartió al profe Fernando, que es un libro gigantesco, ¿sí? Yo también lo tengo, que la verdad es muy interesante, pero pues obviamente implicaría leérselo muy a fondo. Sin embargo, ahorita vamos a ver algo de allí. Pero para definirlo de manera sencilla, breve y clara, y yo les voy a compartir a través de Jay la presentación y se las compartirá todo, aunque todavía creo que los tengo en el grupo, ¿no? Les envío información. Bueno, miren, ensayo expositivo, chicos, es un tipo de escrito académico, como hemos hablado, textos académicos, no literarios, sino académicos, y es más, científicos. En este caso, aunque sea literario, también el ensayo expositivo tiene un carácter académico, que es lo que queremos darle en este cuarto semestre. El propósito, el objetivo del ensayo expositivo es dar o presentar una información objetiva y clara sobre un tema específico o particular. Cuando decimos información objetiva, es referente a que en el ensayo expositivo no se requiere o no se exige específicamente que ustedes tomen una postura personal o grupal. Recuerden que va a ser en parejas, ¿cierto? Sí, correcto. Va a ser en parejas. Entonces, en este caso no se va a hablar de la postura personal de los dos integrantes del equipo, sino que aquí lo que es más importante en este tipo de ensayo expositivo, más que su postura o su opinión, va a ser es que ustedes puedan desarrollar el tema lo más profunda y detalladamente posible, y que sea de manera clara y obviamente de manera objetiva, sin meterle sentimientos, sin meterle afectos, sin meterle postura ni opinión personal. Por eso miren la diferencia de los tres tipos de ensayo. Ustedes aquí no van a buscar convencer a nadie, porque el tipo de ensayo que busca convencer o persuadir es el argumentativo. Ese es para el otro semestre. El crítico ya es más allá de ese. En cambio, este se va a limitar a presentar una información sobre un tema específico que ustedes escojan,
de una manera clara y de una manera en donde no necesariamente tienen que dar su opinión, sino que es donde deben abarcar la totalidad o la mayor parte de lo que es ese tema que van a desarrollar, mostrando muchas de las aristas o de los puntos de vista de ese tema, no necesariamente dando su postura personal. ¿Queda claro? Por eso se llama expositivo, exponer, explicar, ¿sí?, de manera muy profunda sobre un tema específico. Me gustaría, Carlitos, que de pronto darle atrás un poco, donde se haga énfasis en lo académico, no en lo literario. Me llama la atención esa parte, sí, establecer esa diferencia allí. Recordemos que en segundo semestre nosotros hicimos énfasis en los textos académicos. Recordemos que vimos diferentes tipos de textos académicos, entre ellos el ensayo, entre ellos la monografía, la tesis, la tesina y todo tipo de textos que tienen que ver con lo académico. Entonces, digamos que acá, más que lo literario, más que hacer un ensayo sobre una obra, digamos, de Gabriel García Márquez o de cualquier autor, y de pronto mirar en qué consiste esa obra, o analizar esa obra, o dar una opinión sobre esa obra, aquí lo que vamos a hablar es de temas relacionados con la academia, y específicamente temas enmarcados en lo que tiene que ver con la pregunta articuladora, que obviamente, como les dije, ha sufrido cambios, ha sufrido modificaciones para todos los semestres, y que en este cuarto no es la excepción. Entonces, en toda esta vivencia académica que ustedes han tenido desde primero hasta ahora, en todo lo que se les va a aportar en este semestre, y desde su disciplina como educadores físicos y además relacionado con la pregunta articuladora, allí es donde se va a enmarcar ese texto expositivo. Señor. Voy a leer la pregunta y vamos a ir colocando el contexto a Carlos y nos vamos a colocar otro en contexto, ¿vale? Entonces dice así la pregunta: ¿cómo se articula la práctica docente de un deporte sociomotriz de cooperación o producción, fútbol? Ojo a esta palabra clave: para el desarrollo, ojo, para el desarrollo de las competencias ciudadanas, para el desarrollo de las competencias ciudadanas, participación y responsabilidad democrática. Yo digo clave, Carlos, desarrollo, porque es el aporte que hace el fútbol para el desarrollo de las competencias. ¿Cómo se articula? ¿Qué se necesita para buscar ese desarrollo? El aporte del fútbol para el desarrollo de las competencias ciudadanas. Participación, ya hemos hablado, participación es sinónimo de comunicación, de integración, ¿sí?, de participar como tal. Y de responsabilidad, pues automáticamente se piensa en la autonomía y la responsabilidad que yo tengo sobre algo, y democracia es donde todos podemos opinar y decidir. Para complementar lo que Chiqui dice, si ustedes recuerdan que la mayoría estuvo allá cuando vino Javier Hernández Bonet, él hablaba precisamente de todas las bondades que tiene el fútbol, y hablaba de todo lo que de pronto pasa extrafutbolísticamente y que no debería pasar, pero que el deporte como tal, el fútbol como tal, como deporte, todo lo que ofrece, ¿sí?, la integración, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina, la superación y todo lo demás que ofrece no solo a un deportista, sino a un público, a una hinchada. Y entonces miren que va muy relacionado con lo que dice Chiqui y con lo que está tocando la pregunta articuladora, porque no es solo un deporte por sí, ni una actividad física por sí, sino todo lo que implica este deporte. Por nada es el deporte rey. ¿Algo más, Chiqui? No, gracias. Gracias a ti. Entonces miren que, teniendo en cuenta eso, aquí vamos a ser muy objetivos, muy claros, muy precisos, muy detallados, y buscar en profundidad desarrollar un tema específico que ustedes escojan relacionado con la pregunta articuladora, que es la que Chiqui acaba de leer. Entonces acá la idea es que en el texto que ustedes llaman ensayo expositivo, vamos a informar y a explicar. Ese es el propósito de este ensayo, y por eso los puse en rojo. Aquí no buscamos argumentar ni persuadir, ni convencer a nadie. Aquí lo que buscamos es que ustedes, relacionados con la pregunta articuladora y con el tema que escojan, expongan, informen o expliquen lo que esté relacionado con ese tema. Eso es básicamente el propósito del ensayo expositivo. Aquí se busca transmitir conocimientos
y proporcionar una visión completa y detallada sobre un tema. Entonces miren que ahí la investigación es mucho más exigente, la investigación debe ser más profunda, deben estar más juiciosos en las parejas que están haciendo el ensayo para hacer una investigación y obviamente saber dónde investigar, y ahorita lo vamos a ver con una información de calidad, no Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni fuentes que sean de dudosa procedencia, sino que tengan una seriedad, y por eso estamos hablando de un trabajo académico y casi que científico, precisamente porque se necesita hacer una búsqueda y un rastreo de documentos, de revistas, de fuentes, de autores que de verdad le den peso a eso que ustedes van a escribir y que ayuden a que ustedes puedan dar esa visión completa sobre un tema específico y además detallada sobre el tema que van a tratar. Hace un momento con Chiqui y con otros profes y estudiantes estamos en FACAEC en la capacitación de una biblioteca digital que se llama iLibro. Les invito para que a través de la biblioteca, a través de MyLove, esta aplicación de la UCEBA, ustedes puedan ingresar allí porque tiene 180.000 documentos y entre ellos tiene muchísimos relacionados con educación física y están en español, en inglés, en portugués. Además se los leen y además, bueno, pueden hacer muchas cosas allí y les invito para que la usen. Señor. Carlitos, lo otro también es invitarlos porque es nuestra obligación como docentes, es decirles que por favor utilicen nuestra biblioteca. La verdad que para nosotros sería de mucho agrado en determinado momento saber de que el estudiante está. Alguien decía, no, pero es que no me queda tiempo, que la pueden bajar, pueden ingresar virtualmente a la misma biblioteca, lo que hablaban ahora de la plataforma, de la que hablaban ahora, de la libro. Entonces, ya que nosotros los invitamos también como docentes y los personales a que vayan y busquen aquí en esa parte, que ingresen a ese portal virtual de la biblioteca. Listo, Dieguito, hazme una recapitulación muy breve de lo que has entendido hasta ahora. ¿Qué se te ha quedado? Bueno, lo que me ha quedado es que el ensayo expositivo tiene que ver más con veracidad, como fuentes claras, fuentes, como digo, veraces, que tengan como una antelación de más que todo lo considero como algo científico, como lo decíamos, como el ensayo científico, que era como probabilidad, porcentajes. No sé, eso más o menos lo que he entendido. Listo, ok, muchas gracias. Lina, the same question for you, tell us please in Spanish. Pues lo que he entendido del ensayo expositivo es que es coger una idea, pero entonces no explicarla desde el punto de vista nuestro, sino que apoyarnos de diferentes fuentes, obviamente que sean fuentes veraces, que sean no cualquier página, y apoyarnos de eso para poder explicar acerca de algo, pero no de manera personal, sino más bien como de forma neutra, para dar a entender al lector lo que se quiere explicar a través del ensayo. Digamos para Andalucía, Santiago. Pues lo que busca este tipo de ensayo es dar una información sin la postura personal de uno, que sea clara, o sea, que no busque como transversal y que sea como claro lo que tema que sea que vayamos a exponerle a la audiencia, y si digamos, ¿cómo se dice? Pues más que nada meterle nuestra postura, ¿sí? Que sea como muy, es esto, sin necesidad como de, no te voy a obligar a que sea así, pero pues dando la información. ¿No me entender? No. ¿No? Todo bien. Listo. Bueno. Mira, sí, todo. lo cogí con los calzones abajo, yo sé, todo bien. Entonces recordemos, chicos, no es un ensayo argumentativo. Ustedes no van a convencer ni a persuadir a nadie sobre el tema que van a trabajar, ni van
a dar su postura personal ni su opinión. Eso no es lo que debe primar en un ensayo expositivo. Debe primar que ustedes den una información y expliquen con todo detalle y con amplitud sobre un tema específico para mostrar los diferentes puntos de vista de ese tema. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. También, por ejemplo, aquí es importante que tengamos en cuenta que hay unas estrategias para organizar esa información que ustedes van a usar. Por ejemplo, haciendo definiciones de términos, por ejemplo. Por decir, no sé, definir fútbol, definir qué es participación ciudadana, definir qué es democracia, ¿sí? En ese desarrollo del ensayo hay una definición de términos que les va a ayudar a precisar acerca de ese tema. Que ustedes también puedan describir. Si recordamos, aunque es un ensayo expositivo, miren cómo hablábamos de que estos tipos de textos se van juntando y se pueden ir combinando. Entonces aquí nos están diciendo describir. Recordemos que describir es dar características o cualidades de algo o de alguien, ¿sí? Dar detalles sobre algo, usar adjetivos para poder detallar un lugar, una persona, una cosa y dar muchas características de ese algo, de ese alguien. Entonces miren que la descripción también entra aquí dentro del ensayo expositivo como parte de la organización que le vamos a dar a lo que vamos a escribir. Definiendo, describiendo, comparando una cosa con otra, ¿sí? O dando ejemplos de la vida real relacionados con ese tema del que se va a hablar, enmarcado en la pregunta articuladora. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, inquietud, insulto, aclaración, berrinche, chiste, chisme, aporte? Carlitos, una llavecita. Ya utilicé los paréntesis. La llavecita va, es que no podemos dejar de lado sin mencionar, yo voy a hacer la pregunta para todos. ¿Qué competencias, además de las competencias ciudadanas en las cuales estamos trabajando, tiene el fútbol? Las específicas de la educación física, que son la motriz, la axiológica. De allí también no las vamos a dejar por fuera, porque de hecho esa fue una pregunta que yo hice, no sé si Carlos estaba ese día, con Albeiro, y yo le decía que no se menciona, porque antes venían relacionadas competencias específicas, entonces literal. Y yo me pongo en el plano de ustedes, y si uno no lee, Carlos, literal, uno obvia. No podemos obviar de que en el fútbol están inmersas las competencias específicas como tal. ¿Listo? No quiero dejar pasar eso por alto. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Señora, espérate que ella me alzó la mano primero. Señora. Pero cuando usted decía definición de términos, entonces, por ejemplo, en algo, ¿cómo explicarle? Por ejemplo, yo en el texto explico, puedo ser un autor que defina lo que es totalmente un celular. Digamos, entonces, para ponerlo en plasmarlo técnicamente, tal cual, cuando dice definición de términos, o eso es más como... Sí, lo podrías definir sustentado con un autor, pero los términos, digamos, más importantes, porque tampoco se trata pues de que te vuelvas un diccionario y definas todo, pero sí los términos que son más globales o que son principales dentro de la pregunta articuladora, sí, que son claves. Parafraseo. Parafraseo. Bien. Eso va dentro de la estructura que les voy a dar a ustedes. Todo va a ser parafraseo. Parafraseado. Con ustedes va a ser parafraseado. Parafraseado. Correcto. Profe, esa falta ahí donde dice ejemplificación, ¿qué es? Señor. Ejemplificación. Y ejemplificación es dar ejemplos y relacionado con el tema, digamos, de la pregunta articuladora, ¿qué ejemplos de la vida real podemos poner allí para ayudar a construir o a ilustrar ese tema que vamos a tratar? ¿Sí? Por ejemplo, señor. Yo he entendido bien lo que explica hasta ahora sobre qué es explicar un tema, pero yo quiero saber qué estructura se maneja en ese tipo de texto. Deje mirar el macho, ya voy para allá, ¿Listo? Manuela tenía por ahí también una inquietud. Pero no, o sea, esta pregunta no es tanto como lo del ensayo, sino que ustedes cuando definieron lo de las citas parafraseadas. ¿Esta semana? No, ya eso está. Bueno, luego porque a nosotros nos habían dicho que había que usar todos los tipos de citas. ¿Todos los qué? O sea, que había que usarlos todos.
directa, de la página del autor, que como menos de 40, más de 40, o sea, que todas tenían que estar ahí. Entonces, No, pero yo pienso que ese tema lo tratábamos hoy con Mónica y a veces es difícil porque se da una información y si uno no está en las reuniones donde está, es difícil porque mire que se genera ese tipo de inquietudes, ¿no? Sería No bueno faltaba. precisar. Claro. ¿Cómo le pasó al otro que le primer o segundo semestre? Bueno, Sí, ya lo dije. con los profesores de sistemas, que él dijo, no, los profesores creo que dijo una cosa, pero no va a calificar a mí, o sea, como que él le va a calificar, no, dije, pero lo que nos tiene que meter. Entonces, o sea, te estamos jugando, entonces. No, yo pienso que ahí lo que hay, Manuela, es, y yo no sé, Carlos, si de pronto en tu experticia, es que usted sabe que si usted va a hacer una cita directa, ¿qué debe de tener? Si usted va a parafrasear, pero su argumento no pasa de 40 palabras, no hay problema. Pero si pasa, ya sabes que tenés que citar como tal. O sea, es saber más o menos en qué debes de aplicar en determinado momento las citas, pero no hemos hablado inclusive de ese tema con llamada Manuela, Ahí no lo hemos hablado nosotros. Es bueno que lo vayan puliendo acá todos los profes del semestre con el chiqui para que quede la claridad, ¿sí? Porque yo sí sé, por ejemplo, que en primer semestre va a hacer citas directas de menos de 40 palabras, Sí. en primero, pero ya con ustedes sí no lo sé, entonces ya quería que precisen eso. Nosotros cuando salíamos la rúbrica ¿La rúbrica como tal o la estructura? La rúbrica. La rúbrica, hoy me reuní con Mónica y la rúbrica nos la entregan la otra semana, la entrega. Pero la rúbrica no tiene nada, no tiene, la rúbrica no tiene mucho que ver. Simplemente, yo tengo una rúbrica y de hecho hoy se la presté a Mónica. Y la rúbrica no va a tener sus inclusive yo le dije de presentarle, me dijo, todavía no, profe. La otra semana yo se la entrego a usted limpio y yo tengo que también seguir lineamientos. ¿Por qué lo pregunto? Porque digamos el semestre pasado los productos que nosotros entregamos eran en base a la rúbrica. ¿Por qué? Porque estaban los ítems que construían el documento que teníamos que entregar. Entonces, ejemplo, si en la rúbrica dice que son 5 autores y que son citas directas, supongamos, pero nosotros hacemos otro tipo de citas, cuando llegue la rúbrica, pues nosotros ya tenemos un producto avanzado y nos toca cambiar el producto. Sí. Entonces eso es lo que dijimos que preocupamos. Pues mientras que sacan los acá voy a averiguar. ¿Listo? Bueno, ¿vamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo bien? ¿Allá atrás? ¿Todo claro? Bueno, los que falten por ejemplo la asistencia de bienestar, porfa. Bueno, chicos, ¿ahora como qué, Dieguito? ¿Ahora como qué? ¿La otra también ya la firmaron, la de acuerdo? Bueno, Falta hacer. chicos, continuemos acá. Este tipo de ensayo, que es el ensayo expositivo, se usa sobre todo cuando se va a hablar de términos o de temas técnicos, cuando se va a hablar de temas que son un poco difíciles de comprender, que son complejos, y cuando se va a usar mucho lo que es la didáctica y la pedagogía y la manera mucho más sencilla de decir algo que es complejo. Aquí la idea es que ustedes puedan hacer gala de todas sus habilidades para escribir y para tratar de que algo a pesar de que sea complejo, puedan ustedes contarlo de una manera que sea agradable y que sea clara y que sea precisa en ese momento en que ustedes van a escribir el texto. Aquí hay un ejemplo. Hablar, por ejemplo, del sistema nervioso humano en un ensayo expositivo. Y en ese tipo de ensayo, ¿qué debemos hacer para dar cuenta de ese tema del sistema nervioso humano? Por ejemplo, hacer una descripción de cómo funciona el sistema nervioso del ser humano. ¿Qué es el sistema nervioso y qué papel juega ese sistema nervioso en el cuerpo humano? Miren que ahí, ese ejemplo me gustó mucho ponerlo precisamente porque creo que nos da una dimensión de lo que podríamos hacer. Y no solo con el sistema nervioso, podemos usar cualquier otro tipo de sistema de los que ustedes desde la educación física o relacionados con el fútbol específicamente, ustedes puedan ver en todo lo que es su carrera, ¿sí? Desde la fisiología y desde otro tipo de temas. Entonces miren que allí, si yo describo cómo funciona el sistema nervioso en el ser humano, ahí estoy mostrando como la amplitud de lo que es ese tema.
si voy a definir qué es y si voy a mirar cuál es el papel de ese sistema en el ser humano, para el desarrollo del ser humano, para su bienestar, para que pueda hacer, digamos, todas las funcionalidades que tiene como ser humano, porque si el sistema nervioso no funciona bien, pues se nos afectan muchas otras cosas. Entonces miren que ahí es empezar a darle como una proyección a ese tema, pero solo desde lo expositivo, desde lo detallado, desde la ampliación del tema, no tanto desde la opinión ni la postura. Eso no es lo que busca el ensayo expositivo. ¿Queda claro? Aquí tengo cuáles son las características del ensayo expositivo y ya voy para lo que me preguntabas ahora de la estructura. ¿Qué características tiene un ensayo expositivo? La presentación objetiva de la información, que ya lo vimos. Exponer los hechos y los datos de manera imparcial. Si vamos a hacer una investigación, los datos que yo encuentre allí, no sesgarlos, no dar una opinión de ellos, sino simplemente usarlos como los encontré en las fuentes confiables en que los busqué. ¿Sí? No se trata de emitir juicios de valor ni opiniones. De eso habla lo objetivo, presentar la información de manera objetiva, como yo la encontré, exponiendo los datos y los hechos específicos, evitando mis opiniones personales, mis sentimientos y mis juicios de valor, porque no es un ensayo argumentativo, sino expositivo. Que haya claridad y coherencia. Recordemos que el primero y segundo vimos la coherencia y la cohesión textual. Y vimos que todo debe tener un orden lógico y que debe tener un lenguaje claro, un lenguaje que todo el mundo lo pueda comprender cuando esté leyendo el ensayo y que tenga una estructura lógica y coherente, es decir, que la información que yo ponga allí esté ordenada de manera tal que la pueda entender y que sea fácil de comprender eso que estoy escribiendo, para que quien me va a evaluar o quien va a leer mi ensayo pueda tener claridad acerca de cómo yo le expuse ese tema que estoy trabajando, que estoy tratando en este ensayo, de manera clara y de manera coherente, es decir, que todo vaya relacionado, que no haya contradicciones entre lo que colocan acá arriba y lo que colocan abajo, que todo vaya organizado de una manera ordenada y obviamente que todo vaya con una relación y con una lógica, que eso es lo que le va a dar la coherencia a lo que van a escribir. ¿Vamos bien? Tenemos también un objetivo, un propósito informativo. Miren, la finalidad del ensayo expositivo es transmitir conocimiento sobre un tema específico sin persuadir o convencer al lector. Miren que hacemos mucho énfasis en eso. Aquí ustedes van a dar una información amplia sobre el tema específico que van a escoger, ¿sí? Dar una ampliación sobre ese conocimiento acerca de un tema particular, de acuerdo con esa investigación. No persuadir o no convencer o no opiniones. El usar ejemplos, como me preguntabas ahora, la ejemplificación. Ustedes saben que cuando uno usa ejemplos, lo que hace es enriquecer y volver más atractivo un tema. Cuando yo veo que lo puedo relacionar con la realidad, ¿sí? Si yo veo que un tema específico no lo puedo relacionar con una realidad particular, pues digamos que no le veo la conexión, el nexo, entonces digamos que como que no veo la utilidad de eso. Por eso los ejemplos son importantes. Les pregunto, si vamos a hacer un ensayo, como decía el ejemplo, sobre el sistema nervioso humano, por ejemplo, ¿con qué podríamos ilustrar en un caso de la vida particular como ejemplo que me ayude a ilustrar ese tema del sistema nervioso humano? ¿Qué ejemplo podríamos usar? ¿Qué se les ocurre? Señor. Imágenes, sí, como ejemplo. Imágenes. ¿Cómo qué, Ortúa? Ilustrar el sistema nervioso, como todas las conexiones entre las neuronas, la neurona y todo eso. Ajá, podría ser. Y un ejemplo de la vida real, no sé, alguien que conozcas que le haya pasado algo relacionado con su sistema nervioso. Ya, puede ser utilizar quizás una enfermedad del sistema nervioso, una parálisis, algo relacionado con eso. O cómo de pronto a través de la rehabilitación física, ¿sí? O de ese trabajo que ustedes hacen, una persona que tenía dificultades, ¿sí?, en su sistema nervioso central pudo mejorar y pudo recuperarse, por ejemplo.
Entonces miren que esos casos son los que también desde la investigación ustedes pueden usar para ilustrar ese tema y que no se vea ahí como en el aire, sino que con ejemplos reales se hace más llamativo y se hace mucho más contundente. Señor, ¿no? Ok, ¿vamos bien? Listo. Aquí tengo otra lámina que me gustó mucho más porque es más amplia y digamos que hay unos puntos, señor. Pues la pregunta que tengo es que si se pueden poner imágenes en la pregunta articuladora. ¿Imágenes en la pregunta articuladora? Pues tablas de datos o digamos que en un ensayo y expositivo no es tan común, no es tan común. Habría de pronto que consultarlo, pero digamos que no se contempla. No se contempla. En los ensayos es muy poco lo que se usa ese tipo de recursos. Entonces, miren, chicos, ya hablamos de la objetividad, que es ser imparciales y que es no emitir juicios y que es no buscar convencer ni persuadir. La estructura lógica del ensayo, que es lo que me preguntabas ahora, que la vamos a ver ahorita en un momento, pero recuerden que tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Todo tipo de texto, independiente de cómo se llame, tiene tres partes, así como la vida misma. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Este tipo de texto, que es el ensayo expositivo, tiene la introducción o el comienzo o el planteamiento del tema central o de la idea central, tiene el desarrollo de los párrafos, es decir, la argumentación o la parte pues de donde ustedes van a hacer la exposición, en este caso como ensayo expositivo, y tiene obviamente el cierre y la conclusión. Esas son las tres partes y lo que tú me preguntabas de la estructura, y obviamente pues para todos. Coherencia y fluidez, que las ideas obviamente vayan pasando la una a la otra de una manera adecuada, correcta, relacionada, y para ello recuerden los conectores, ¿sí? Recuerden que yo les ponía un ejemplo. ¿Para qué carajos en el cuerpo humano sirve el codo y la rodilla? Si no los tuviéramos, ¿qué pasaría? Lo mismo pasa en un texto con los conectores. Si yo no uso los conectores adecuadamente para darle paso de una idea a otra, no va a fluir y el texto va a quedar así, como si no tuviéramos rodillas ni codos. Por eso necesitamos tener en cuenta los conectores, recordarlos y usarlos correctamente para darle paso de una idea a otra, de un párrafo a otro, y obviamente que esos conectores, el uso adecuado de esos conectores nos ayude. Recuerden que yo les compartí a ustedes un documento en PDF de 250 conectores agrupados en 22 categorías. Desempólvenlos, no, Jay me dice y se los envío de nuevo. Presentación de los datos. Aquí lo que debemos hacer es usar ejemplos, evidencias, ejercicios de comparación para respaldar la información y enriquecer la comprensión de ese problema. Referencias fiables, lo que ya vimos, buscar en fuentes confiables. Y ausencia de opinión. Si estuviéramos haciendo un ensayo argumentativo, la opinión estaría como protagonista siempre, pero es que recuerden, en cuarto semestre no es un ensayo argumentativo, solo es expositivo. Por lo tanto, aquí el protagonista no es la opinión, ¿vale? ¿Queda claro? El protagonista es el tema y la exposición y la información que ustedes logren hacer y plasmarlo de manera clara y muy completa. Hay varios tipos de ensayo expositivo. Ya vimos que teníamos 8 tipos de ensayo, pero en el ensayo expositivo como tal tenemos también varios tipos, que es lo que nos va a permitir enriquecer ese ensayo expositivo. Como ya lo mencioné, en un ensayo expositivo podemos usar descripción, dar información detallada sobre el tema. En un ensayo expositivo podemos usar comparación, comparar dos o más o contrastar dos o más temas o sujetos o objetos o conceptos. Causa y efecto, explicar por qué ocurrió algo y cuál fue el resultado de eso que ocurrió. Y solución de problemas, identificar un problema y proponer soluciones. Si yo nutro mi ensayo expositivo describiendo, comparando, mostrando causa y efecto y mostrando problemas y soluciones, obviamente voy a poder abarcar con mayor amplitud, mayor claridad ese tema que voy a desarrollar. Entonces estos son recursos que van al interior del ensayo expositivo que me van a ayudar a construirlo de una manera más adecuada y más completa. ¿Está claro? Santi, ¿bien? Kevin,
Carlos Daniel. ¿Bien? ¿Está claro todo? Ok, listo. Estructura del ensayo expositivo, para que le demos más claridad, aunque ya la mencionamos. Introducción. En la introducción yo lo que voy a hacer es hacer el planteamiento de la tesis central o de la idea principal o del tema básico o principal que yo voy a tratar en mi ensayo. ¿Cuál es el tema que voy a explorar? Ahí en la introducción hago eso para contextualizar a quien lo va a leer acerca del tema que estoy tratando y acerca de cuál es esa tesis o esa idea principal que yo voy a defender. Señor. Sería que eso es lo que hablamos ahora justamente. El tema central es mirar a partir del fútbol, cuál es el desarrollo y qué le aporta a las competencias ciudadanas, participación y responsabilidad democrática. Así es. Sería el eje central. Claro, sobre eso es donde vamos a buscar autores. Esa es la estructura sobre la que se va a desarrollar el ensayo expositivo. Ajá. Y aquí la idea es que ustedes usen ejemplos, como ya les dije, y del mundo real para ilustrar precisamente eso. Por ejemplo, si van a hablar de que el fútbol ayuda a desarrollar las competencias ciudadanas y la parte de la democracia, ¿qué ejemplo podríamos usar allí? ¿Con qué podríamos ilustrar ese ensayo? Ustedes hablaban ahora de Andrés Escobar cuando lo asesinaron por el autogol y todo eso. Digamos que ese puede ser un ejemplo no positivo, ¿sí? Y digamos que no ayuda a construir competencias ciudadanas, ni paz, ni nada de eso. Pero de pronto desde las barras, o de pronto desde algo social que hagan los jugadores, o de pronto desde la solidaridad que hay en el campo de juego, el trabajo en equipo. Yo le doy una, por eso estoy en contra del VAR, porque el VAR le ha quitado al fútbol lo más bello que tenía, y era el festejo del gol. Y la gente se abrazaba. Yo recuerdo que iba de muchacho, de niño, y uno se abrazaba con el de atrás que ni siquiera lo conocía, ¿no? Pucha, era increíble como uno, y ahora el mismo VAR tiene que uno que esperar a que sí, que no, que hay que esperar, que no malo, que no. Entonces yo diría que el mismo gol como tal, como el clímax del fútbol, hace de que cuando existe el gol, hay justamente alegría, hay comunicación, te miras con el de frente, el del lado, o sea, hay una cantidad de cosas alrededor de esa palabra gol, que es, para mí es el clima del fútbol, ¿no? Claro, entonces miren, ejemplos puede haber muchos, de pronto no los tenemos presentes ya, pero cómo desde esos ejemplos podemos ilustrar esa generación de competencias ciudadanas o ese desarrollo y también ese desarrollo de la parte democrática, ¿sí? Por ejemplo, pues para nadie es un secreto la relación del fútbol con la homosexualidad, y no significa que todos los jugadores de fútbol sean homosexuales, pero cómo de aquí en adelante o de un tiempo en adelante se ha venido, digamos, tolerando más eso, se ha venido respetando mucho más esa diferencia. Antes muchos de los jugadores que confesaban eso eran sacados, expulsados, rechazados, y cómo ahora de pronto se ha vuelto más democrático en el sentido de que a pesar de que tienen esa circunstancia o ese gusto, esa preferencia, ya son aceptados y digamos que por ser homosexual no le quita el talento. ¿Sí? Entonces miren cómo esa podría ser una visión o un elemento que se puede usar allí, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre. Entonces miren que si yo ilustro el tema que voy a explorar, planteando mi idea principal, desarrollándolo y usando ejemplos de la vida real, pues obviamente, Juan Pablo, si me puedes ayudar. Vamos a ver. Bueno, acá ya. Si usamos ejemplos de la vida real, entonces no se va a ver un tema aislado y no se va a ver algo que estamos haciendo porque sí, sino cómo lo estamos relacionando con la vida misma, y en este caso todo en torno al fútbol y al desarrollo de las competencias ciudadanas y de la parte democrática. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Aquí les puse estas 4 palabras. Para yo plantear mi tema principal o mi idea central, es importante identificar, formular, probar y refinar. ¿Eso qué significa? Yo voy a identificar qué es lo que quiero decir sobre el tema, en este caso enmarcado en la pregunta articuladora.
¿qué voy a decir yo como pareja que voy a trabajar? ¿Qué voy a decir sobre el tema? Porque hay que mostrarlo con amplitud y detalle, pero digamos que en 5 o 6 páginas, 10 o hasta 100.000, no voy a poder agotar un tema en su totalidad. Entonces hay que también priorizar y mirar qué voy a decir sobre el tema relacionado con la pregunta articuladora. Transformar esa tesis o eso que voy a decir en una frase breve o concisa. ¿Sí? Probar diferentes variaciones de esa idea o de esa frase, de cómo va a ser más efectivo plantear ese tema central o esa idea principal. Y refinar y perfeccionar esa frase o esa idea central hasta que ya me quede como de la mejor manera o lo mejor redactada posible. O sea, es ir puliendo poco a poco ese tema o esa idea central o esa tesis, que es lo que yo voy a defender, que en este caso tiene que ver con el desarrollo de las competencias ciudadanas y de la parte democrática desde el fútbol, y cómo yo le voy a ir dando precisamente esa organización. Aquí voy a usar un poco el texto que la profe Aida envió. Mírenlo acá para Vale, cable, yo creo. Yo creo que es el cable, ¿Será? Mira, papá, lo colabore pues. Algo pasó. Ahí ya. Miremos a ver.